favor. Nos vamos sentando. Hay que... De las preguntas no, pero en la exposición cuando les quede un minuto yo les aviso. Bueno, vamos a empezar la mesa 2 antes de la comida. Bueno, nada, seguimos con esta mesa 2, datos para un Estado abierto, el uso del Open Data en el marco de las empresas, la sociedad civil y el periodismo. Una mesa muy heterogénea que va a coordinar, va a moderar Albérica García, antes en la Dirección General de Transparencia y Participación. Podría decir que podía ser la ideóloga del portal de datos abiertos de Canarias, Albérica. Bueno. Hoy coordinadora de compartición de datos y organización basada en datos del Instituto Canario de Estadística, ISTAC. Cuando quieras, Albérica. Hola, en primer lugar, darles las gracias por acompañarnos hoy en este espléndido día que tenemos en este entorno maravilloso, en los jameos del agua, y vengo acompañado por 4 titanes en lo que a datos abiertos se refiere. Empezamos por, a mi derecha, Juan Martín Vila, que es consultor especialista en gobierno abierto. Seguimos con mi querida Olga Quiroz, que es secretaria general de la Asociación Multisectorial del Sector Infomediario, ACDIE, muy conocidos y queridos también por nosotros. Nos sigue el que para mí ha sido una novedad, un descubrimiento, que es Raúl Sánchez Tinerfeño, vamos, aquí sí tengo que puntualizar, y es periodista en el diario.es. Y por último tenemos a Eli Vivas, que conocí hace ya un par de años con un proyecto súper bonito relacionado con la apertura de datos y las mujeres, y que hoy nos acompaña también, periodista de datos y CEO de la Storidata, ¿no? Entonces, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen. Y comenzaríamos con la intervención de Juan, ¿vale? Bien. Bueno, muchas gracias, Albérica. Un placer estar acá acompañado de este excelente panel, y muchas gracias a los organizadores por invitarme y por confiar en mí. Reutilización de datos. Reutilización de datos, lo primero que voy a preguntar es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué abrimos datos? ¿No? ¿Por qué nos llenamos la boca del Open Data? ¿Porque está bien o porque hay algo más? En un principio, y por lo menos en mi trayectoria en Argentina, el Open Data estaba muy ligado a la transparencia, ¿sí? Abríamos datos para ser transparentes, ¿sí? Que tenemos leyes de transparencia, las tiene España, las tiene Argentina, y leyes de acceso a la información. Pero bueno, nos empezamos a dar cuenta que el Open Data nos permite una reutilización de los datos un poco más dinámica de lo que teníamos antes, que podía ser un PDF, ¿no? Entonces ahí tenemos los formatos, tenemos las licencias, y es fundamental ese camino. Pero de vuelta, insisto, ¿para qué? ¿Para qué voy a publicar datos? Y bueno, porque alguien los va a tener que usar, ¿sí? Entonces, siempre mi planteo es, abro datos porque alguien los usa. Ahora, si yo los publico simplemente alguien los va a usar, no necesariamente. Y ahí voy a ir a lo que Rudy nos ponía en su última slide hoy a la mañana: tu comunidad es tu capacidad, ¿no? Sin lugar a dudas, tu comunidad es tu capacidad, quiere decir es esa comunidad que va a reutilizar tus datos, que va a descargarlos, es la que te va a marcar el ritmo, ¿sí? Entonces, es fundamental, cuando uno está en el sector público, entender cuál es su comunidad y qué es lo que les está demandando para poder dar un poco eso. Y en ese sentido es, ¿quiénes son esa comunidad? ¿No? Esa comunidad es, como antes también lo mencionaba Joaquín, la sociedad civil, no esa sociedad civil que va a estar ahí afuera. Son otras áreas de gobierno que nos van a pedir los datos para poder ellos también cruzarlos y hacer sus propias soluciones, sus propios diagnósticos, sus propias tareas y trabajos para poder usarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ISTAC es un gran reutilizador de datos, de los datos que le dan otros, los transforma los ficheros y genera estadística. Pero también tenemos a académicos, tenemos a empresas, ¿sí? Y yo, en mi rol en el sector privado, un poco lo que hacemos es tomar datos que utiliza, y el periodismo. No los quiero olvidar, ¿no? Ya venden ustedes. Pero en nuestro rol en la empresa utilizamos datos que el sector público abre para dar soluciones mismo muchas veces al sector público u a otras empresas, ¿sí? A otras empresas que quieren utilizar los datos y que no tienen la capacidad, ¿no? La capacidad de utilizar esos datos. Entonces, los datos abiertos nos pueden traer mejores servicios, nos van a fomentar la transparencia,
nos van a ayudar a generar mayores negocios o desarrollo económico, nos van a ayudar a la investigación y a mejorar la planificación de las políticas públicas, sin lugar a dudas. Y eso lo hacemos a través de hacer cuadros de mando de distintas formas, usando distintas herramientas, sea Pentaho, sea Tableau, Data Studio, Power BI. Vamos a hacer visualizaciones, vamos a desarrollar algoritmos, vamos a hacer recomendaciones, vamos a trabajar en inteligencia artificial. Hace poco una cadena hotelera nos pidió mejorar cómo hacer la microsegmentación de la oferta turística, ¿no? Una cadena hotelera en Tenerife. Y para eso utilizamos un montón de datos y fuentes de datos propias de ellos, pero también un montón de fuentes de datos que abre el ISTAC, ¿no? Y entonces esos datos que abre el ISTAC y que nosotros podemos reutilizar y que hay una API, ¿sí? Y podemos consumir para darle un servicio a un tercero, es fundamental. Y ese hotel por ahí nunca va a tener la capacidad instalada para desarrollar un proyecto de análisis y ciencia de datos, pero es donde nosotros entramos y los ayudamos a ellos a entender, a ver, este turista compra en tal momento, este turista viene en tal otro momento, este turista consume de esta forma y gasta de esta forma, entonces me conviene orientarme acá. O de acá no está viniendo nadie, ¿por qué? Estamos haciendo campañas, o cuáles son los vuelos que vienen, y demás. Hemos trabajado en desarrollar algoritmos para hacer predicciones y mantenimiento predictivo de distintas áreas de gobierno, ¿no? Y de eso tomamos, de vuelta, fuentes de datos propias, pero fuentes de datos externas, ¿sí? Como puede ser el clima, cómo era el clima ese día que se rompió estas cañerías. Y eso es fundamental también para poder entender y para poder entrenar un modelo. Pero para poder hacer todo eso, nosotros necesitamos no solamente que haya datos abiertos, sino datos de calidad, buenos datos. Y ahí es donde entra el juego del gobierno del dato, donde la calidad se vaya mejorando día a día estos datos, donde haya estándares, estos estándares que antes Rafa bien mencionaba, el CDMX, que es un estándar que se utiliza para las operaciones estadísticas, es fundamental. Hoy en día es triste, ¿no? Y lo hablábamos con Alberica, es triste que hay todavía institutos estadísticos a nivel de comunidades autonómicas en España que no utilizan ese estándar, cuando es un estándar dado, conocido y establecido a nivel mundial. Pero hay otros estándares que no se están utilizando. Para todo lo que es la agenda de transporte, hay un estándar que es el GTFS. El principal utilizador de ese estándar es Google, ¿no? Cuando uno agarra Google y utiliza su Google Maps y le muestra alguna acción de transporte, es porque está trabajando alrededor de ese estándar. Entonces, para nosotros poder reutilizar esos datos necesitamos estándares de calidad, como puede ser el GTFS en materia de transportes, HL7 en materia de salud o Open Contracting en materia de contratación pública. Ya lo dije hace poco, en otro evento, lo vuelvo a decir hoy acá, no hay ninguna administración pública de España, ninguna, que utilice ese estándar. Ninguna. Lo cual me parece triste. Toda la compra pública que se publica en España se publica, como se dice en Canarias, de su madre y de su padre, ¿sí? Los datos como cada uno los tiene. Y está bien. A ver, es transparencia, pero cuando queremos empezar a cruzar, queremos empezar a analizar o uno profundiza en un conocimiento de datos de contratación pública, no son todos tan publicados igual. Entonces, como me enseñaba mi tía de pequeño cuando yo quería entender matemáticas, me costaba mucho, me decía, no puedes sumar manzanas con peras, ¿sí? O si queremos hablar en chino, en italiano y en portugués al mismo tiempo, no nos vamos a entender. Y eso es lo que nos pasa con los datos de la contratación pública y creo que hay un desafío y un camino muy potente ahí por delante. Así que, y voy terminando esta parte, creo que lo otro interesante en materia de reutilización de datos y que a nosotros nos sirve mucho no son solamente estos estándares para la interoperabilidad, sino poder tener APIs, poder consumir la información de forma automática, que ya no sea descargar la información, sino que esa información ya esté disponible de forma sistemática, donde nosotros podamos desarrollar soluciones, ¿sí? Para los distintos clientes que quieran contar con nuestros servicios o mismo productos que querramos hacer, de forma sistemática, de forma que el dato pase por la menor cantidad de manos posibles para que tenga la menor cantidad de errores posibles. Pues muchísimas gracias, siempre es un placer. Si no, me retas. Podríamos estar aquí horas escuchándolo y más con el acento este argentino, pero no. Vamos a darle paso a Olga, que también tiene un montón de cosas interesantes que nos viene a presentar hoy. Pues buenos días, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a la organización por invitarnos y estoy encantada de compartir con todos vosotros y con los que estáis ahí sentados hoy esta jornada. Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo y voy a hablar muy en la línea en la que ha hablado Juan. Bueno, yo represento a empresas
que todas las empresas necesitan una materia prima para elaborar sus productos y sus servicios, ¿no? En el caso de nuestras empresas, su materia prima son los datos. Entonces, pues bueno, Asedie desde hace ya casi 25 años lo que hace es impulsar la apertura de los datos, colaborar con la administración y ser pues el representante o el interlocutor ante la administración de todas las necesidades que necesita el sector, ¿no? A ver si... Pues no. Ya, se acabó. Es que no... A ver... Me ha pasado lo que te ha pasado a ti antes, Joaquín. Spoiler. Sí. Bueno, me parece que... No sé si me he saltado una, pero... Vale. Bueno... Uy, qué sensor, ¿no? Sí. Vale, Asedie entonces promueve e impulsa la reutilización de la información, lo que estaba comentando, y aglutina a empresas que crean los productos y servicios de valor añadido que después venda, pero que aporta seguridad en las transacciones comerciales, ayudan en la toma de decisiones, también dan transparencia a todo el mundo empresarial y ayuda también a poner en valor toda la información que se tiene que acceder cuando se tiene que cumplir con determinadas normativas, ¿no? Como por ejemplo la de blanqueo de capitales. Cuando a mí me preguntan, cuáles son las empresas a las que represento, muchas veces es complicado explicar, ¿no? El sector es muy complicado que la gente conozca y reconozca las empresas infomediarias, como se les llama, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner el ejemplo, más que de las empresas que somos, ¿cuáles son los clientes, el usuario, el que utiliza los productos y los servicios que ofrecen nuestras empresas? Bueno, pues ahí he hecho una pequeña relación, pues todas las empresas del IBEX 35, todas las entidades financieras que operan tanto en nuestro territorio como en parte del extranjero, las propias administraciones públicas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, las pymes y los empresarios individuales, cualquier ente obligado a acceder a información en cumplimiento de normativas, como la de blanqueo de capitales, y cualquier ciudadano o entidad sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Cómo funcionamos en Asedie? Como luego vamos a hablar de colaboración, aquí me voy a centrar solamente en una parte. En Asedie trabajamos a través de comisiones, ¿vale? Son comisiones de trabajo que están formados por los representantes de nuestras empresas y que nos ayudan esas comisiones de trabajo a aglutinar todas las que están especializadas en un sector concreto y a poder identificar las barreras y las necesidades del sector, ¿no? Dentro de estas comisiones de trabajo, lo que nos han ayudado es, por ejemplo, la comisión jurídica, que lo que hace es analizar y estudiar todas las normativas que afectan al sector, a todos los niveles, porque aquí es complicado. Estamos hablando desde las directivas y los reglamentos europeos, que luego vienen la directiva a transponerse aquí al ordenamiento español, como las normativas que hay en las 17 comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta comisión jurídica lo que hacemos es analizar toda la implicación que tiene en el negocio de nuestros asociados. Luego tenemos una comisión de fuentes de información que lo que hacen es analizar y buscar todas esas bases de datos que puedan ser interesantes a abrir. O sea, porque realmente la función de Asedie es la labor de interlocución. Pero si nosotros no tenemos ese feedback con nuestros propios asociados y no nos trasladan cuáles son sus verdaderas necesidades, pues tampoco las podemos solicitar para hablarlas, ¿no? Hace poco, en febrero, creamos una nueva comisión, que es la Comisión Geoespacial, que está basada un poco en las necesidades del subsector geoespacial, que es, la mayoría de vosotros sabréis que es uno de los conjuntos de datos identificados como de alto valor por la Estrategia Europea de Datos. Y entonces focalizamos también, a petición de uno de los asociados, una comisión geoespacial que está focalizada en la interlocución con los proveedores de información geoespacial del sector público. ¿Y cómo actuamos a partir de ahí? Bueno, pues lo que hacemos es un poco dar respuesta, escuchar, una escucha activa, dar respuesta a las necesidades también que tiene el sector, ¿no? Hemos descubierto que el sector privado no está solamente para pedir, lo que hay que hacer también es escuchar a la otra parte, ¿no? Comunicación. Y entonces, pues bueno, nuestras acciones han ido encaminadas un poquito a eso. Cuando nos comunicaban desde la administración que no entendían bien qué era nuestro sector, pues empezamos a crear un evento anual, una conferencia internacional en el cual intentábamos aglutinar a todos los agentes interesados en el sector infomediario y que ayudaban y que lo podían empujar, ¿no? Impulsar. Pero ahí no se quedaba todo, nos seguían diciendo, vale, ya sabemos quiénes sois. Ahora necesitamos saber
cuánto valéis, qué es lo que valéis, qué es lo que aportáis a la sociedad. Entonces empezamos a hacer un informe, o el informe del sector infomediario, en el que intentamos traducir en cifras concretas y en indicadores como es la facturación o el empleo, para dar una muestra de la envergadura que tiene el sector realmente. Además, son unos datos que, bueno, nos dedicamos a eso, ¿no? Entonces son datos que no son estimados, no son intervalos, sino que compramos cada una de las notas simples del registro y trasladamos esa información a nuestro informe. Uy. Vale, entonces, otra de las cosas más importantes que hemos hecho ha sido priorizar las bases de datos. Cuando nos decían, bueno, no sabemos qué poner, qué publicitar. Entonces, pues hemos seleccionado 60 conjuntos de bases de datos y los hemos priorizado. Pero nos dimos cuenta que no nos valía con eso, porque ¿qué es lo que pasaba, Juan? Que cada uno ponía los recursos que tenía en ese momento a mano y entonces no conseguíamos tener una visibilidad general de los datos, una foto en conjunto. Y entonces dijimos, vale, nos vamos a quitar esas 60, vamos a priorizar de ese conjunto de datos tan grande solamente 3. Y entonces creamos lo que es el top 3. El top 3 ASEDIE es una iniciativa que se ha aprobado en el 4º Plan de Gobierno Abierto, apoyado por las 17 comunidades autónomas. Es un trabajo, nos costó, y aquí está Messenger, que me ayudó mucho, porque fue de los primeros que se unió con Castilla y León a esta iniciativa, y conseguimos que todas las comunidades autónomas los apoyaran. Identificamos 3 conjuntos de datos: asociaciones, cooperativas y fundaciones. En abril de 2021 era accesible ya por fin en las 17 comunidades autónomas las asociaciones, y creamos un segundo top 3, que es de polígonos industriales, certificados energéticos y registros SAT. Hoy es accesible también desde, me parece que junio de este año, los certificados energéticos. Y rápidamente, para que no me regañes, voy a poner una imagen que es muy visual. El primer top 3 en el 2019, ahí tenéis la foto, solamente había, no todas las comunidades autónomas tenían abiertas, y avanzado el 2019 solamente 2 comunidades autónomas tenían abiertos los 3 conjuntos de datos, pero fijaros en el 2022 el cambio que ha hecho. Como funcionó tan bien, clac, pasamos al otro, que ha sido muchísimo más rápido. En 2021, ahí tenéis la foto, y a lo largo de este 2022, fijaos, hay 14 comunidades autónomas ahora mismo, a fecha de hoy, que tienen abiertos los 3 conjuntos de datos. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de colaboración, un esfuerzo que se ha hecho a través de las 17 comunidades autónomas, y que es, bueno, pues un ejemplo de buenas prácticas que, uniendo esfuerzos, como se ha dicho en la mesa anterior, como has comentado tú, pues podemos conseguirlo. El resto ya no lo digo después en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, como siempre. Muy rápido. Sí, lo sé. El tiempo lo tenemos un poquito justo, pero merece la pena. Ella interviene en muchísimos foros, hacerle un seguimiento a la asociación, porque aportan muchísimo y trabajan en muchos aspectos que pueden hacernos crecer, ¿no? Y es muy importante. Bueno, el siguiente que tenemos es a Raúl Sánchez, que, como dije, es uno de nuestros periodistas. Hoy tenemos aquí a 2. y me encantaría que nos expusieras tu perspectiva. Vale, perfecto. Bueno, pues la verdad es que un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y a la organización. Creo que voy a hablar con menos jerga administrativa de lo que se ha hablado hasta ahora. Pero bueno, me presento un poco. Yo soy Raúl Sánchez, soy jefe de datos del Diario.es, un medio digital en España. Y lo que hago básicamente, lidero un equipo de datos, que es un equipo que existe prácticamente en la mayoría de medios grandes nacionales, que es un equipo formado por 4 periodistas ahora mismo, que es multidisciplinar, porque somos periodistas, pero sabemos hacer como muchísimas cosas, como por ejemplo programar. Es un equipo transversal, porque colaboramos con el resto de la redacción. O sea, somos un equipo que colaboramos con política, con economía, con todas las secciones del periódico. Y somos un equipo independiente porque no estamos debajo jerárquicamente de ninguna sección, sino que estamos un poco a nuestro lado y vamos directamente con la dirección. Me acuerdo hace como varios años, cuando nosotros llegamos a la redacción, que básicamente nos veían como una serie de frikis, como que teníamos como muchas veces la pantalla en negro, con letras de colores, que no se sabía muy bien lo que hacíamos. Entonces muchas veces como que creían que nuestra labor era, por ejemplo, arreglar impresoras o cosas así, como de cualquier cosa que se les ocurriera. Y hemos hecho como una labor de educación, en algún sentido, de la redacción, de enseñarles todo lo que podemos hacer. Que yo creo que se puede resumir básicamente en esto. O sea, los equipos de datos en España y en todo el mundo son
equipos de periodistas normalmente, pero pueden tener como perfiles de programadores, diseñadores, desarrolladores incluso, que se basan básicamente en buscar una base de datos o hacerla directamente, que esto puede ser desde transparencia, bases de datos publicadas, de los institutos de estadística, de entidades privadas, de cualquier lugar, limpiarla muchas veces cuando no viene limpia, analizarla, descubrir el titular y hacer periodismo. Y una de las cosas que yo creo que nosotros más nos influye en nuestra influencia en la sociedad, que es visualizar datos. ¿Vale? ¿Por qué visualizar datos? Porque los datos son difíciles de entender. Si nosotros vemos, como llamaríamos, una tabla habitual, unos datos tabulados, con eso no es nada. ¿Vale? No se entiende nada. ¿Qué es lo que hace la visualización? Da sentido a los números. ¿Vale? Da sentido porque los explica. Esos son, por ejemplo, una tabla de los resultados electorales de las elecciones de 2019, de las elecciones generales. Si esto nosotros lo mostramos a mapa, te cuento una historia. Te cuento una historia completamente diferente y mucho más accesible para cualquier lector. Pues eso es un poco lo que nosotros hacemos. En este mapa podemos ver una cosa que es casi imposible de ver a mano dentro de los datos, que es la diferencia que hay entre norte y sur, las excepciones de Cataluña y Euskadi dentro de España en voto y todas las tipos de características, el cinturón alrededor de Madrid de Vox y demás. Esto además se produce en un cambio de paradigma del periodismo de datos, que llega con la pandemia, que es un cambio de paradigma en el que se multiplica el interés de la audiencia por ver gráficos y por ver datos. ¿Vale? Esta es la evolución del número de visualizaciones de DataWrapper, que es la herramienta principal que utilizan los medios de comunicación para hacer gráficos y visualizaciones básicas, incluyendo mapas. Y ahí se ve cómo era antes de la pandemia y cómo fue después el número de visualizaciones que se hacían. Es decir, se multiplicó. Y además nunca llegó al nivel anterior. O sea, la pandemia lo que ha cambiado es que ha traído a la palestra que los lectores demanden cada vez visualizaciones, análisis y ver datos. ¿Vale? Que es que empezáramos a ver gráficos por todos lados y muchas veces gráficos como servicio público. Este es un ejemplo de lo que hicimos en el diario.es durante todo el año de la pandemia, que fue un mapa que actualizamos cada semana con la situación de incidencia de COVID-19 en cada municipio, que es una información que no se publicaba nacionalmente y que tuvimos que ir recopilando comunidad autónoma por comunidad autónoma, limpiando y armonizando, porque cada comunidad autónoma lo publicaba con un formato y un estilo totalmente distintos. Entonces, lo que teníamos nosotros era un mapa de servicio público en el que cada lector podía ver en su municipio cuáles habían sido las incidencias en las últimas 2 semanas y que además servía para que ellos pudieran tomar decisiones personales de, vale, me expongo más o me expongo menos, incluso decisiones por parte de del personal de la administración pública. Y en esta charla quería resumir 3 aspectos que creo que son lo que hay ahora mismo clave en los equipos de datos de todo el mundo, que son 3 fenómenos de cómo utilizamos los datos abiertos, los datos que vienen en su mayor parte de las administraciones públicas en el periodismo y en los medios de comunicación. El primero, los datos para tener impacto, en investigaciones para tener impacto. Eso que ven ahí es el formulario con el que se rellena los datos de cada parto que se registra en España. Y una de las cosas que nosotros vimos que es una cosa que habitualmente nosotros hacemos en plan de, vale, están estos datos, vamos a ver cómo se registran. Una de las otras que nosotros vimos es que se registraba el día exacto del parto. ¿Vale? Entonces nosotros lo que le pedimos al INE es pedir los microdatos con ese dato que no se publicaba. Y vimos esto. Estos son, lo que ven en ese gráfico es los nacimientos sobre la media diaria anual. Es decir, los verdes cuando nace más gente de lo habitual, los naranjas cuando nace menos gente de lo habitual. Eso en 1978. Lo que sí se van a ver es que hay como más una tendencia estacional. Es decir, que hay más nacimientos en mayo, junio y menos nacimientos en otros meses como pueden ser diciembre y noviembre. ¿Vale? Vamos a avanzar. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Están notando como un cambio. Otros 10 años más. ¿Lo están viendo? 2008, 2018. Ha habido un cambio total, y esto es una de las cosas que descubrimos con esta investigación que tuvo impacto, que es que con esos datos abiertos del INE logramos demostrar que a nivel nacional se estaba produciendo una transferencia de los nacimientos de los días no laborales a los días laborales. Es decir, que a través de la medicalización del parto, a través de los partos programados, empezaba a ser mucho menos probable en España de nacer en día festivo, que era mucho más probable nacer en día laboral que en día festivo o en fin de semana. ¿Vale?
la continuación de esta investigación es una cosa que publicamos hace un mes, que es que publicamos por primera vez el mapa de las cesáreas en cada hospital de España. Son unos datos inéditos que nunca se han publicado con este nivel de detalle, que vienen de las administraciones públicas y que extrañamente no se publican, en el que vimos cómo había unas grandes diferencias por hospitales, tanto públicos como privados, incluso hospitales públicos dentro de la comunidad autónoma, en la tasa de cesáreas, es decir, el porcentaje de partos que se realizaban por cesárea en cada hospital. Esto es como un ejemplo de investigaciones que intentan tener impacto, es decir, provocar un debate público para que haya una transformación. El segundo, que además esto se ha multiplicado mucho con la pandemia, es los datos para servicio público. Lo vimos antes con el mapa de COVID, es decir, la incidencia en cada municipio y cómo eso me afecta. Esto lo que hicimos, por ejemplo, fue en este verano, en el que con la API de AEMET, que es la Agencia Meteorológica Estatal, programamos un script para obtener los datos cada día y ver cuánto calor hacía en cada una de las provincias de España en comparación con el histórico. Es decir, ¿hace mucho calor ahora? Pues vamos a verlo con los datos históricos. Y era un poco una forma de mostrar a la población la ola de calor récord que estuvimos este verano, cómo había sido. Vale, pues ya la última era datos para explicar fenómenos, que es la otra gran pata que creo que hay en el periodismo, que es utilizar datos porque la gente quiere entender cosas. Y los datos y las visualizaciones nos ayudan a explicarles mejor, a explicar mejor eso. Este, por ejemplo, es un proyecto de España Vive en Pisos, en el que básicamente nos descargamos todo el catastro y mapeamos las alturas de todos los edificios de España, incluso con un buscador interactivo, ¿vale? Entonces, lo que demostramos con este proyecto es cómo en España hemos construido ciudades muy, muy densas y muy, muy altas en comparación con la mayoría de países del mundo. Y esta es como la otra pata que creo que hay en el periodismo, pero no me extiendo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad que el tiempo se nos pasa volando. Yo sé que son muy poquitos minutos. Deberíamos de estar horas. Yo creo que nos aguantarían. Le daríamos un cafecito y un poquito de agua, pero hemos de intentar llegar a ajustarnos a esa agenda. Por último, que no quiere decir nada, sino que ahí la tenemos ahí como referente, Eli Vivas, que nos va también a hacer una pequeña presentación del trabajo que ha desarrollado. Cuando quiera. Mientras se prepara la presentación, pues muchísimas gracias también por haberme invitado al Gobierno de Canarias, Gobierno Abierto. Y bueno, me siento muy identificada con este panel. Vamos a seguir contando historias. Yo soy CEO de una startup que se llama Storydata y entonces, por consiguiente, tengo que contar una historia. Y voy a contar una historia que no es mía, pero bueno, luego explicaré por qué. Este es Luis, ¿no? Luis era un señor que estaba parado en Madrid y resulta que después de 3 años de estar parado, por fin consigue trabajo. Y cuando por fin consigue trabajo, de repente, él vive en el centro de Madrid, le llegan 26 multas por un valor de 2.340 euros. Y a todo esto, pues hay alguien pendiente de esto, porque no solamente era Luis, sino que mucha gente en las redes sociales estaba haciendo jaleo, diciendo que le estaban llegando muchas multas del centro de Madrid. Entonces aparece una persona que es un periodista de datos, igual que bueno, la mitad de los que estamos en esta mesa, que es Antonio Delgado, y resulta que se va a un portal de datos abiertos, se descarga 2,6 millones de multas, y, bueno, comprendidas entre el año 2014 y el año 2015, y ve que justamente de la zona donde le han puesto la multa a Luis, que es una zona que acababan de cerrar como área residencial en el Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Carmena, ahí se concentran pues, el 86% de multas en un centro que era Leganitos 34 o 74, si no recuerdo mal, bueno, pone ahí, y 24, y era justamente el lugar donde había conseguido el puesto de trabajo Luis. Bueno, esto es una historia que igual que os cuento a vosotras, después de trabajar 20 años en un periódico intentando hacer periodismo de datos, y él tiene la suerte, Raúl, de estar en un periódico que les dejan hacer periodismo de datos, pero no es la tónica general, pues le estaba contando esta historia pues, en un curso de periodismo de datos a una periodista, más dos mujeres que trabajaban en administración pública, y entonces nos juntamos, después de contar esta historia, viendo que había gente dentro de la administración pública y los dos periodistas, pues que había un puente que atravesar, y ese puente representaba cómo la administración pública puede comunicar
esa información que tiene a la ciudadanía. Con lo cual, también pensamos que no solamente la administración pública, sino también fundaciones, empresas, instituciones tienen muchísimos datos y cómo podían sacar provecho de esos datos. Con lo cual nos sentamos en un café, hicimos un business plan, y esto es así, lo tenemos guardado, y creamos Story-Data, ¿no? Nos dedicamos a hacer historias con datos. Bueno, a partir de aquí hacemos lo mismo que hace Raúl, que explicaba, ¿no? Pues lo que hacemos es recolectar datos, nos ponemos a analizarlos, visualizamos y al final contamos historias, y ahora nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar con medios de comunicación que no les pasa como al diario, sino que no tienen periodistas de datos, y por ejemplo, bueno, pues acabamos de ayudar a un periódico que se llama Scientific, que han hecho una petición de transparencia a la oficina de la vivienda para ver quién tiene, por ejemplo, los pisos vacíos en toda Cataluña y en Barcelona. Como ellos no tienen periodistas de datos, pues nosotros lo que hemos hecho es ayudarles a transformar esto de una forma visual, de entender dónde están, dónde se concentran, y bueno, esto ha sido un bombazo durante las últimas 2 semanas, porque todo el mundo ha ido a su municipio para ver cuántos pisos vacíos habían. Ellos han enfrentado ahora una querella, porque resulta que, bueno, pues la Cámara de la Propiedad no quiere que aparezcan los nombres de los propietarios, de los grandes tenedores, y bueno, y han hecho un backcamming para conseguir dinero sobre esto. También hacemos proyectos propios, por ejemplo, en este, el que hicimos que con quién se reúne tu alcalde o alcaldesa, lo que hicimos fue dentro del área metropolitana, hacer una petición de información a 36 municipios del área metropolitana, básicamente pues para saber pues con quién se reunían, ¿no? Cuáles son los lobbies de poder, y con esta intención pues lo que hicimos después de hacer la petición de transparencia, como solamente hubo 6 ayuntamientos que nos respondieron a las peticiones, es hacer un scrapping. Un scrapping es un rascado de datos de todos sus Google Calendar. Entonces hicimos todo el scrapping de toda la agenda que algunos publican entera, algunos publican una reunión al año sobre sus agendas públicas, y entonces evaluamos ayuntamiento por ayuntamiento, por ejemplo, Albiol, ¿no? Que es un alcalde que está en Badalona, pues que se reunía básicamente pues, con equipos, con medios de comunicación, es un partido populista, y entonces bueno, veíamos cositas como estas, o que le interesaban, por ejemplo, muchísimo los eventos deportivos, ¿no? Bueno, esto tenemos, gracias a este scrapping que hemos hecho, nosotros tuvimos que categorizar toda la base de datos, eso no existe, que es una cosa que creo que tenéis que hacer vosotros, las administraciones públicas, como lo hiciste, lo hicimos nosotros, y luego hicimos un detalle en profundidad, ¿no? Al final explicar pues la historia que hay también en cada uno de los ayuntamientos. Ayudamos también a la administración pública ahora mismo en comunicar con datos. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona pues tienen revistas donde también necesitan explicar sus datos, pues les ayudamos ahora. Trabajamos mucho también con administración pública, y ahora sobre todo ha aparecido el boom, ¿no? de los dashboards, ¿no? Ahora todo el mundo tiene datos, todo el mundo quiere mostrarlos. Como decía Juan, en Google Data Studio, en Shiny, estamos aprendiendo a hacer Power BI, bueno, todo lo que vosotros necesitábamos. Y bueno, nos hemos metido en este jaleo. Ayudamos también a fundaciones, ahora mismo, pues, Mobile World Capital, hemos hecho, no hay datos, pues hacemos encuestas, ¿no? Por ejemplo, el tema de fake news, ¿no? Como los jóvenes, cómo se informan los jóvenes, por ejemplo, para saber cómo reciben ellos las noticias falsas. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de cosas que hacemos, ¿no? Pues por ejemplo, también trabajamos con Cibio para mostrar todos los datos que tienen, y me queda un minuto, me han dicho, y entonces al final de todo pues también trabajamos pues, con empresas, ¿no? Por ejemplo, o sea, las empresas, como decía Juan también, y como lo has dicho tú, pues nosotros formamos de esta parte intermediaria, también necesitan tener sus propios datos, pero también nosotros les ayudamos a coger datos públicos, mezclarlos con los suyos y explicar esta historia, ¿no? que también tienen que comunicar las empresas. Y este es nuestro equipo también es un equipo multidisciplinar, somos básicamente periodistas que han aprendido a programar, que también se piensan que somos los informáticos, pues hemos tenido que explicar que no somos los informáticos, pero también diseñadores que han estado también dentro de medios de comunicación, y nos dedicamos mucho a formar a personas. Este es nuestro objetivo, es explicar historias con decisiones acertadas, historias fiables y huir de la desinformación. Estuvimos incubadas en Barcelona Activa, somos una startup, y ahora estamos en la Universidad Pompeu Fabra y nos ponemos nuestras medallitas porque hemos ganado diversos premios. Por ejemplo, durante la pandemia
día nos dieron el premio a la comunicación no sexista por utilizar datos públicos desagregados por género. Ahí está pues, el premio. Y bueno, y al final tenemos que contar el final de la historia. Pues me voy a ir al final de la historia, que es qué pasó con Luis, ¿no? Pues bueno, gracias a... Bueno, esta es la formación que damos en diferentes ayuntamientos y con Luis al final lo que pasó fue, me voy a ir para atrás, que gracias a Antonio Delgado, ¿no? Se publicó una noticia en el diario El Español y se devolvieron todo el importe de muchísimas personas, que fueron miles y miles de euros, que pasaban por la calle donde Luis tenía su puesto de trabajo y bueno, ese es el impacto que tenemos los periodistas y ya está. Muchas gracias. Gracias, Eli. Agradecerle a los 4 ponentes habernos ajustado. Han sido, vamos, reloj aquí, todo. Sé que hubieran querido estar un poquito más, pero antes de pasar a lo que sería a lo mejor abrir al público, si quieren hacer alguna pregunta, me gustaría a mí plantearles un par de cuestiones, ¿no? A ver cómo podrían enfocarla cada uno de ustedes, ¿no? Todos los que hemos trabajado en datos o con datos, siempre detectamos 2 barreras principalmente, ¿no? La primera es la dificultad para saber utilizarlos o el conocimiento específico para poder utilizarlos, ¿no? Y la segunda son muchas veces las reticencias internas para compartir el dato, ¿no? Ese dato es mío, eso no interesa abrirlo, lo habrán oído muchas veces, ¿no? Entonces vamos a seguir el orden y les planteo una pregunta. ¿Cómo creéis que podemos colaborar para mejorar esta situación? Bien, creo que va por ahí, colaborar. Y colaborar donde el sector público tiene un lugar preponderante, ¿sí? Pero tiene que colaborar con el sector privado, tiene que colaborar con organizaciones, con periodistas, con sociedad civil, porque tenemos que empezar a formar en el tratamiento y en el uso de datos a todos, sector público, sector privado, sociedad civil, etcétera. Todos tienen que tener un mínimo conocimiento de cuestiones de datos. No pretendo un programador que sepa hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que pretendo es entender qué es una base de datos, ¿sí? Una base de datos y cómo tratar una base de datos, entender qué es un estándar, entender qué es la privacidad y la seguridad de los datos, ¿sí? Eso es algo mínimo. Entonces, ya la información que tenés y los registros que tenés, empezar a entender cómo planificarlos y cómo tenerlos, por lo menos como mínimo en un Excel, que un Excel no es una base de datos, pero como mínimo, nos va a permitir tener muchísima más información. Y compartir datos creo que va de la mano de 2 cosas. Seguir formando en este concepto filosófico que hoy se hablaba a la mañana también de la apertura, ¿sí? de abrir. Y sobre todo sistematizar. En el momento que tengamos todo sistematizado es simplemente enchufar APIs. Lo simplifico, ¿no? Pero en el momento que nosotros tengamos todo sistematizado, con una oficina centralizada, con un buen inventario de datos de todos los datos que hay, ya empiezan a caerse las reticencias de compartir, porque es automáticamente empezar a enchufar y ya va a quedar enchufado, ¿sí? hacia los distintos sistemas. Y ya no importa quién es el director que venga, no, esto no te lo comparto, sino que eso va a quedar y va a quedar a disposición. Entonces creo que es colaborar entre todos los actores, formar la filosofía de la apertura y el dato no es tuyo, ¿sí? El dato no es tuyo. Entonces, a todo aquel funcionario, directivo, público que se siente arriba de un dato, decirle, el dato no es tuyo. Muy bien. Y si no, le mandamos a Albérica, que acá ya nos tiene... Haré lo que pueda, ¿eh? Pues yo voy en la misma línea. O sea, el tema es la colaboración a todos los niveles. Ahí has hablado de colaboración público-privada. Yo hablo también, antes de llegar a ese punto de colaboración público-privada, pues lo que explicaba antes con nuestras comisiones, hace falta una colaboración privada-privada. Y eso a veces es complicado, porque yo no sé si se ponen en mi puesto, todos mis asociados son competidores directos. No es fácil que se abran y que digan lo que necesiten, porque muchas veces desvelan a sus competidores la idea que tienen ahí para lo que van a elaborar y lo que van a hacer después, ¿no? Entonces, ese primer punto de la colaboración privada-privada es importantísima para poder trasladar el conjunto de las necesidades al siguiente paso, que sería la colaboración público-privada. Y ahí además, como herramienta que he hablado, como el ejemplo del top 3 ASEDIE, ¿no? que he dicho antes, pero nos da paso a la tercera vía de colaboración, que es la público-público. Es que entre el propio sector público tiene que colaborar, porque muchas veces
ya hay cosas inventadas, ya hay proyectos hechos, ya hay aplicaciones, ya hay forma de hacer bien las cosas. Entonces, no hace falta innovar. Simplemente hace falta colaborar y compartir. Entonces, nosotros sí que hemos intentado poner nuestro granito de arena en ese sentido y hemos seleccionado siempre de las bases de datos, por ejemplo, el portal de Canarias, que el año pasado recibió el premio ASEDIE por la labor que están haciendo con los datos abiertos. Pues la base de datos, una de las bases de datos que nosotros estábamos mencionando, las cooperativas, por ejemplo, es ejemplo de buenas prácticas, pero no solamente porque esté abierto y además lo abren con un identificador único, que es importantísimo tenerlo, que es con el NIF, sino que además también se puede acceder a las cuentas de las cooperativas, que es otro dato también muy importante que muy pocas comunidades autónomas lo ofrecen y de manera gratuita. Entonces, eso también es decir, bueno, pues mira, si aquí se puede hacer, el resto también lo puede hacer, ¿no? Y luego, la colaboración público-privada, un ejemplo, cuando metía miedo, efectivamente, muchas veces se tiene miedo a abrir la información porque desconfían de si está bien o está mal, de la calidad que pueda tener esa información. Entonces, me voy otra vez a la calidad, a la colaboración público-privada. Nosotros hemos colaborado con organismos para sanear y depurar las bases de datos. ¿Tienes miedo a publicarlas? Sí. Venga, no pasa nada. Si lo más importante es publicarlo porque es cuando lo podemos ver, se pueden detectar los errores. No es cuestión de meterlo en un cajón, porque entonces va a estar siempre mal. Lo que hace falta es sacarlo y sanear esa información. Pues cuenta, si no tiene los recursos, cuenta con el sector privado. Colaboración 100%. No estoy hablando, o sea, nosotros tenemos contratos de colaboración que en nuestra página se puede ver con administraciones, con comunidades autónomas, que es colaboración de verdad, sin intereses económicos por ninguna parte por medio, ¿no? Y luego, el otro punto, sí, el punto importante, que es que yo creo que el funcionario público desconoce realmente el valor que tiene su trabajo, o sea, la repercusión y el impacto que tiene el decidir, abro este conjunto de datos. Es que detrás de eso hay mucho. Y ahí lo que hemos intentado también, pues eso digo, que trabajamos en acción-reacción, ¿no? Pues hemos intentado poner casos de uso. O sea, ¿tú quieres saber qué hacemos con tus datos? Venga, pues te vamos a poner un ejemplo que hacemos con tus datos, para que veas que esa función que tú estás haciendo tiene una repercusión. Entonces, yo creo que por ahí va la línea, ¿no? Bueno, yo, hablaría de una relación particular que tenemos los periodistas con la administración, porque al final nosotros ejercemos un poco un derecho fundamental de la Constitución. Y yo creo que uno de los temas de la reticencia a la hora de liberar datos, por lo menos en el caso de los medios de comunicación, es que nos ven como que cualquier dato que nos vayan a dar va a ser una hostia para la administración. Entonces, sobre esa base, siempre ha habido como una serie de cultura reticente a liberar datos, por lo menos a los periodistas. Por ejemplo, en el caso de España, una de las cosas que nos ha permitido la ley de transparencia es tener una vía en el que es un procedimiento administrativo, como es una solicitud de información, que no existía antes de esa ley. Es decir, antes nosotros lo que hacíamos era, a los gabinetes de prensa les pedíamos cosas, el 93%, 94% de las ocasiones terminaban en una negativa, es decir, no nos iban a dar lo que nosotros pedíamos. Pero con la ley de transparencia nos permite dar otra vía. Entonces ahí tenemos como un camino mucho más amplio a la hora de llegar a datos que antes no se publicaban. Y diría que una de las claves es que los datos lo que hacen casi siempre es un impacto positivo, porque muchas veces los datos nos ayudan a revelar fenómenos sociales, fenómenos económicos, fenómenos de todo tipo que muchas veces no se analizan en la administración, que la administración tiene esos datos, pero que ahí no se analizan y que desde fuera, por en este caso, hablo de mi caso, de los periodistas, podemos analizar. Por ejemplo, el caso de lo que hablamos antes del mapa de la tasa de cesáreas en cada hospital de España. Que a lo mejor, por ejemplo, un hospital saben la tasa que ellos tienen, pero a lo mejor no saben que solo hay 10 hospitales de España que tienen una tasa de cesárea similar. Con lo cual, muchas veces liberar datos lo que permite es tener un impacto en el sentido de que personas jurídicas, por parte de la administración, centros educativos, hospitales, cualquier consejerías, ayuntamientos que puedan tener más información a la hora de tomar decisiones y a la hora de establecer prioridades para el futuro, y también para revelar fenómenos que se están produciendo y que a lo mejor están ocultos, porque todos podemos hablar de lo que creemos o de lo que vemos o de lo que intuimos, pero cuando lo demostramos con datos llegamos como al siguiente nivel, un nivel en el que podemos tener argumentos para después transformar socialmente. Genial.
La verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que están diciendo todos. Vamos. Yo les daría un tic a cada uno. Vamos, Eli. Bueno, nosotros nos encontramos también muchísimas reticencias a la hora de conseguir los datos. Prácticamente cada vez que nos enfrentamos a pedir un dato, o sea, el día que te lo dan es cantar victoria, ¿no? Y entonces yo creo que los que estamos aquí nos lo creemos, con lo cual no tenemos que ir a explicárnoslo nosotros, ¿no? Sino que tendríamos que ir a fomentar la cultura de la abertura de datos más allá de, o sea, desde el municipio pequeño que no tiene ni idea que tiene un portal de datos abiertos que pueden poner esa información disponible. Y luego el tema de hablar entre nosotros también va muy bien, porque nosotros los periodistas tenemos una cosa que le llamamos interés general, que antes era muy etérea, y ahora sabemos lo que es porque lo medimos, porque sabemos, gracias a Google Analytics, qué es lo que está mirando en cada momento, cada segundo, alguien, ¿no? Y creo que a la administración pública muchas veces le falta saber ese interés general, ¿no? Incluso ahora hay el tema de pues, descargas por popularidad, ¿no? Pero a veces no es una persona, es un robot que se está conectando a, yo que sé, a un tema de movilidad, ¿no? Pero sí que tienen que hacer caso de este tipo de ítems, ¿no? Cuando de repente, claro, yo me encuentro a veces muchas veces que me dicen, no sabemos qué abrir, ¿no? Hace muchos años se abría, me acuerdo, en el Ayuntamiento de Barcelona, antes del gobierno actual, datos que pensaban que podían generar un impacto económico. Para mí, que era periodista, me parecía totalmente erróneo. Me importaba más lo que vosotros pedís sobre la cesárea, ¿no? Que no, algo que a mí no me revertía para nada. Entonces, esto sí que ha habido un cambio, pero igualmente todavía sigue habiendo mucho miedo. Y lo disfrazan con capas, ¿no? Diciendo esto vulnera la privacidad, esto no sé qué. Y entonces tenemos que... no es un gobierno transparente, es un gobierno opaco. Es un gobierno en que tenemos que ir saltando filtros, semiopacos, opacos, tal. Y entonces, al final dices, ¿por qué me tengo que enfrentar al Consejo de Garantía? Si al final me lo vas a dar porque va a haber algún intermediario, dámelo directamente, ¿no? Y entonces vas viendo siempre que tienes que saltar esos obstáculos y hay mucho miedo, hay mucho miedo. Bueno, coincido también con lo que estás comentando, pero también es cierto que todos estos foros nos permiten, porque aquí hay mucha gente que trabajamos y somos empleados públicos y hemos apostado desde el inicio en esa apertura, ¿no? Entonces, esta cultura de la apertura de datos, de ponerlos al servicio de la sociedad, es algo que tiene que aún permear un poco más, ¿no? Y en la línea de los trabajos que todos ustedes están desarrollando es donde tenemos que ir, ¿no? Me parece fundamental que sigan demandando, que sigan pidiendo y trabajar todos juntos para poderlo lograr desde los diferentes ámbitos, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Bueno, lo segundo que me planteo aquí es... creo que todas y todos, aquí acordamos que los datos abiertos son una herramienta clave, ¿no? Para trabajar en la Agenda 2030, ¿no? Pero me gustaría que reflexionemos un poco sobre el nivel de conocimiento que se debe tener para sacar partido de los datos, ¿no? Y en concreto, ¿qué nivel de conocimiento veis en las administraciones públicas y cómo creéis que debería de ser? Pero sin que nos den muy fuerte. Yo aguanto. Vamos. Bueno, de vuelta, un poco lo decía antes, no hace falta ser un súper especialista y tener matemáticos, estadísticos o ingenieros, ¿no? Simplemente tener el conocimiento de la importancia que tienen los datos. En ese sentido, yo quiero destacar profundamente el trabajo que hace en Canarias el ISTAC. Es un instituto de vanguardia a nivel estadística en España, a nivel comunidades autonómicas, y hacen un gran trabajo. Pero creo que hace falta, por lo menos en Canarias, en otras oficinas, en otras dependencias, una cultura más potente del uso del dato, ¿no? Y de vuelta, no es algo tan grande, pero, por ejemplo, me gustaría poder contar con datos de los planes de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene cada ayuntamiento, los cabildos, incluso el gobierno de Canarias? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde están? Y poder tener datos alrededor de eso. Y creo que simplemente es tener una planificación y tener los datos de eso. Entonces creo que es importante entender que eso nos va a permitir medir para poder evaluar, para poder mejorar, para poder tener evidencias y para poder rendir cuentas. Creo que ese camino se desarrolla de vuelta concientizando, generando encuentros, generando formación de la importancia que hay de que un dato puede generar mucho valor. Como decían antes también, un dato puede generar
muchos resultados inesperados, ¿sí? Que uno no lo puede tener. Y entonces es simplemente empezar a concientizar de que el dato hoy en día es, para mí, el principal insumo de la economía digital, de la economía del dato y de la transformación digital. No hay transformación digital sin datos. Y cuando empecemos a entender eso, vamos a empezar a entender que el dato que estoy generando en la administración pública tiene sentido y no necesito ser un científico. Creo que va por ahí. Entonces, de vuelta, empezar a animarse a tener mayores registros de datos. Creo que es empezar a animarse, empezar a equivocarse. Yo me he metido la pata muchísimo. Hemos puesto mal una coma en la pauta publicitaria cuando publicamos el dataset en Buenos Aires y parecía que dábamos miles de millones en pauta publicitaria. Imagínate, tenía todos los medios de comunicación atacándome. Pero errores están, se rectifica, se sigue, no se murió nadie. Creo que hay que animarse. Genial. Vale, bueno, pues aquí hemos hablado de colaboración, creo que a continuación habría que hablar de gestión y luego de seguimiento. Y en la gestión hay un pilar muy importante que creo que desde la Administración tiene con respecto a sus trabajadores, que es hay que facilitar la información y hay que dar formación, en los dos puntos. Entonces, nosotros pues en esa escucha activa que intentamos hacer, no siempre lo conseguimos, pero intentamos hacer en nuestro informe del sector infomediario, pues creamos una encuesta dirigida a la administración pública, a los proveedores de información, para conocer cuáles son las barreras, ¿no? Entonces, es curioso que hicimos una a las comunidades autónomas, a los 17 responsables de datos abiertos, de transparencia, ¿no? De las comunidades autónomas, preguntándole. Queríamos saber cómo se organizaban, cuáles eran sus intereses, cómo seleccionaban las bases de datos a abrir, cuáles eran las barreras y cuáles eran los objetivos, ¿no? Las metas que tenían. Entonces, pues bueno, 12 de las 17 comunidades autónomas, porque contestaron todas, 12 de las 17 comunidades autónomas identificaron la falta de formación y de conocimiento realmente de los trabajadores en la administración, del valor que tenía el abrir los datos, ¿no? Es muy fuerte, 12 de 17, que realmente necesiten esa herramienta, ¿no? Lo que es la formación. Nosotros lo habíamos identificado también y lo habíamos asociado mucho unido a la normativa, ¿no? Cuando hacemos solicitudes de bases de datos y nos dicen que no nos la dan por distintos motivos o directamente no nos contestan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo, por una parte, con respecto a la normativa, a mí me gusta decirlo siempre en estos encuentros, son las excepciones que existen a la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público. Hace ahora un año, el 2 de noviembre, un año y un poquito, se hizo la transposición de la Directiva de Reutilización de la Información al ordenamiento español junto con otras 8 directivas, hicieron la transposición todas juntas y evidentemente entiendo que el legislador no tuvo tiempo para poder revisar correctamente la normativa, pero se olvidó mirar una excepción que se había incluido en la última transposición, la última ley, en el cual estaban exentas de la ley de reutilización 2 organismos importantísimos, que es la Agencia de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Estos 2 organismos en bloque y sin ningún tipo de explicación, pues pueden abstenerse de ofrecer información para reutilizar. Creo que es el único Estado miembro, y si hay alguien aquí que me corrija, porque hemos estado haciendo un seguimiento, creo que no hay ningún otro Estado miembro que en su normativa de reutilización de información del sector público tenga 2 organismos en bloque pues exentos a abrir información. Entonces esto confunde también al funcionario, porque esto quiere decir que está exento si quiere. O sea, depende del responsable si quiere ofrecer esa información. Si estás hablando de un censo de empresas activas que con un decalaje de luego 15 meses nosotros podemos obtener del registro mercantil, por ejemplo, una vez que se depositan las cuentas, pero que en el momento hace falta la información actualizada en el momento, pues un censo de empresas activas no es nada del otro mundo y no va en contra de ninguna ley tributaria, ¿no? Entonces, pues bueno, te dicen que no y no te dan la información. Eso es un dato importante que confunde. Y luego, otro dato es la confusión con otras normativas. Por ejemplo, un caso muy claro es con la normativa de protección de datos personales. Es curioso que cuando solicites información sobre datos de personas jurídicas, o sea, empresas, la respuesta sea que no te la dan por el tema de protección de datos personales. Dices, vale. Entonces, esto es que no hay una formación. El funcionario que te está dando esa respuesta no tiene la formación suficiente ni la información por parte de la Administración. Yo, en este punto, lo que hago es sugerir que se haga un inventario de toda la normativa coexistente.
no me canso de decirlo. Hay tanta normativa, transparencia, ahora bueno, que se están los grupos de trabajo para la nueva ley de transparencia, tenemos acceso a información, reutilización, protección de datos, la Ley General de Telecomunicaciones que acaba de ser aprobada ahora y que también incluye, si se va ahí a leer, influye en todos los reutilizadores, ¿no? Pues hacer un índice de normativas coexistentes para que podamos saber todos, por una parte y por otra, cuál es la normativa que prevalece y en qué puntos. Y luego algo también que digo, pues en ese seguimiento, pues crear un observatorio del seguimiento de las buenas prácticas y las que no sean tan buenas. Y tanto el seguimiento para el acceso a la información, o sea, por los usuarios de la información, como la apertura de los datos, sector público y privado. Ya. Continuamos con Raúl. Bueno, yo, o sea, dentro de la administración creo que no puedo dar como tanto detalle porque realmente el ínterin de cómo funciona dentro tengo algunas nociones, pero no sé cómo el 100%. Entiendo que hay gente muy buena, con muy buena formación, que a lo mejor podría hacer más de lo que hace. Yo lo que puedo dar es como mi visión de lo que yo he hecho en falta como periodista en aspecto de datos abiertos y de transparencia. Cosas que creo que he hecho de menos. Uno, que por lo menos en España, ¿vale? Muchas veces tenemos cierta reticencia o hecho mucho en falta el desglose completo de los datos. Es decir, lo que llamaríamos como microdatos o datos totalmente desglosados. En plan de tal y como eso se recopiló, pues todo ese nivel de detalle. Que muchas veces en portales de datos abiertos, cosas que vemos son como estadísticas como a un nivel de agregación muy alto en el que realmente son, a lo mejor te ponen como un grupo de datos abiertos, a lo mejor tú lo abres y es un Excel con 16 filas y 3 columnas o algo así. Muchas veces lo que yo echo de menos es, y además una de las cosas que nosotros miramos mucho es cómo la administración recopila los datos, es decir, mirando formularios de cómo se recopilan cada una de las estadísticas, datos que recopila la administración y que realmente no está utilizando porque lo recopila y después eso se queda un poco como en una base de datos interna, pero nunca se utiliza ni para que la administración se evalúe a sí misma, ni para que desde fuera, del sector privado, en este caso los medios de comunicación o otras organizaciones lo puedan analizar. Y muchas veces me falta eso, es decir, la falta de detalle que nos permita analizar y ver lo que hablamos antes, es decir, todos esos fenómenos sociales que podemos descubrirlos para intentar transformarlos. Y muy relacionado con eso, con lo que comentaba antes, es la excesiva protección que existe especialmente con los datos de personas jurídicas. Es decir, que muchas veces en España, y esto también es un problema también de tal y como están algunas legislaciones, por ejemplo la ley estadística del, creo que es 85-84, que protege, por ejemplo, el secreto estadístico de hospitales, centros educativos o personas jurídicas que es como muy difícil argumentar en el siglo XXI que eso debería estar protegido, porque muchas veces la mayoría de los fenómenos que hay que analizar, fenómenos de desigualdad, fenómenos de deficiencia sanitaria, fenómenos de muchas cosas que afectan a la administración pública, se pueden analizar con ese detalle de centro a centro, hospital por hospital. Y la última cosa que quería comentar es que, aquí es que, claro, es que yo no conozco tanto como es internamente la administración, pero una de las cosas que a lo mejor yo echo de menos es una labor divulgativa de la administración a la hora de explicar lo que tienen y de explicar esos datos. Es decir, una de las cosas que a mí me flipan cuando lo veo es el Instituto de Estadística de Reino Unido hacen una cosa que es que son casi como autorreportajes, es decir, que ellos hacen como dentro del propio equipo como reportajes para explicar estadísticas que ellos hacen. Y eso me parece muy positivo porque, uno, divulgas los datos que tienes, haces como un poco de promoción de toda esa información que tienes, que muchas veces está oculta, y a la vez explicas fenómenos que tú has detectado como administración. Entonces creo que, no sé si dentro de la administración existen esos perfiles, yo no los conozco tanto, al margen de, por ejemplo, en gabinetes de prensa, pero creo que muchas veces en los departamentos de datos abiertos, en los institutos de estadística, faltan como perfiles de cara a la divulgación, es decir, no solo como técnicos y personas muy especializadas en eso, sino perfiles que permitan comunicar toda esa información que tienes de una manera de que la mayor parte de la población lo pueda entender. Perfecto. ¿Eli? Sí, es que me viene muy bien lo que ha dicho ahora Raúl, porque justamente el trabajo este que falta, nosotros nos lo encontramos a menudo, ¿no? Ahora mismo la administración pública, un ejercicio que nos está pidiendo, porque ellos no lo tienen, es justamente ayudarles a hacer ese trabajo divulgativo. Ya
bueno, tener como la visión externa, porque nosotros no dejamos de ser ciudadanos, periodistas, que nos vamos a enfrentar a sus datos, que estamos acostumbrados normalmente ya a comunicarlos a un público generalista y decirles, bueno, este indicador, cuando hablas de esto que para ti dentro de tu burbuja te queda muy claro, ¿cómo se explica? Porque yo no lo entiendo. Y esto, y se lo decimos porque a nosotros nos ha pasado como a nivel de usuario, ¿no? Que a nivel de usuario no sabes, ya nos pasó muchísimo en la pandemia que al principio de todo no sabíamos, claro, luego nos hicimos todos expertos en epidemiología, como se llama, ¿no? Pero al principio no teníamos ni idea de las tasas de dónde salían ni nada y luego la administración pública se dio cuenta que necesitaba estas explicaciones, ¿no? De cada indicador. Ahí creo que evolucionamos mucho. Yo me muevo en un entorno que es Cataluña, que realmente los datos, por ejemplo, a nivel de la Generalitat, es para mí chapó, o sea, lo han hecho muy bien a lo largo de estos años. De hecho, lo iban a hacer, creo, muchísimo mejor y se ha parado por tema político, pero realmente me muevo en un entorno donde el dato está bien explicado, donde hay muchísimos datos, pero también me muevo en otros entornos, igual más a nivel municipal, que ha quedado muy estancado, ¿no? El tema de los datos abiertos parecía también que iba a hacerse grandes cosas y luego quedó estancado. Y luego también nos estamos moviendo mucho desde Story-Data a nivel de técnico municipal, ¿no? Donde, ¿qué es lo que hace falta para mí? Pues cultura del dato, o sea, que lo hemos mencionado varias veces, y muchas veces como mover posiciones, ¿no? Que si tienes un informático ahí que está haciendo, ¿por qué tenemos este informativo aquí? Y si tienes un sociólogo allí, ¿por qué no lo pones aquí? Y que al final se cree una cosa, bueno, algo de que el dato en el centro, ¿no? Y vamos a darle importancia al dato, vamos a usar ejemplos, como decía Olga, de buenas prácticas para ver el impacto que puedes generar. Y para eso muchísima formación y mucha cultura es lo que hace falta para mí. Aquí, antes de dar un poquito el cierre, sí me gustaría pasar a ver si el público tiene alguna pregunta. Si aprovechad que tenéis a 4 titanes, ahí lo dejo. Mira, aquí tenemos a Joaquín que quiere hacer una pregunta. Muchas gracias a los 4, a las 2 titanas y a los 2 titanes por vuestra intervención. ¿Alguno de vosotros o vosotras sí que os conocía, Olga, desde hace tiempo? A Raúl también, porque hemos tenido una relación electrónica virtual, sí, intensa durante la pandemia, pero a Juan y a Eli no, aunque sí que tenía referencias vuestras. Me ha encantado escuchar a Eli contar la historia de las multas madrileñas. Yo era responsable de transparencia entonces en el Ayuntamiento de Madrid. Qué bueno, por alusión. No de poner las multas, sino de los datos. Quiero decir que, y además también amigo de Antonio Delgado, ¿no? Bueno, reconocer efectivamente ese trabajo de periodismo de datos, que por cierto fue premiado por el propio Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que este tipo de cosas yo creo que también hay que contarlas. Alguien cuenta, hace un relato en base a datos diciendo que algo está funcionando mal y la propia administración pública que se ha equivocado le otorga encima un premio al periodista que mete un poco el dedo en el ojo, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas hay que empezar a reconocerlas. Yo creo es que ese dataset a mí me encanta, te lo digo porque me lo bajo muchas veces y nosotros hemos pedido varias veces al Ayuntamiento de Barcelona, que no hay nadie aquí del Ayuntamiento, que abra esos datos. Y entonces me acuerdo la última vez que me dijeron que no era porque por ingeniería inversa, que esa palabra se la sacan de repente, podíamos averiguar quién era a quien se le había puesto la multa. Digo, pero a ver, mira el dataset de Madrid, donde hay un ID, donde se dice el punto donde se ha cometido la multa, donde hay el presupuesto. O sea, ¿cómo vamos a identificar un punto en un mapa? ¿Quién es la persona? ¿No? Bueno, es un trabajo costoso porque, como decía Juan, hay que convencer a los compañeros de que los datos no son nuestros y que de alguna forma la ciudadanía pues paga, ¿no?, los datos que generamos en la gestión pública. Pero yo creo, y esa es una pregunta que os quería hacer, que seguramente habréis apreciado alguna mejoría. No sé si lenta o no, pero alguna mejoría. Digo por romper un poquito la lanza también con respecto a las personas que dentro de las administraciones nos dejamos el alma también en convencer a los compañeros de que esto tiene que cambiar, ¿no? Eso, por un lado, es decir, en ese relato de que hay un trabajo de periodismo que detecta un error en el funcionamiento de la administración, también está el cómo o en base a qué he podido detectar el error, que es un trabajo, obviamente, de puesta a disposición de todo el mundo de unos datos que evidencian en su análisis de que algo no está funcionando bien. Eso
tenía que decirlo. Quiero decir que yo creo que es un reconocimiento también a la gente que trabaja dentro de la administración haciendo esto, ¿no? Raúl lo puede decir, hemos tenido una relación, como digo, muy intensa con él, pero con muchos periodistas de datos durante la pandemia, haciendo trabajos que yo creo que también hay que destacar, que son buenos trabajos, ¿no? Efectivamente, hay malas prácticas que también hay que destacar. Es verdad que yo creo que en el periodismo se vende mejor aquello que funciona mal que aquello que es una práctica exitosa. Todo el mundo está buscando el motivo de crítica y de, digamos, dar un zasca a cualquiera, pero las buenas prácticas pues venden bastante menos, ¿no? Y además, si son de una administración pública, casi todo el mundo desconfía que sea cierto, ¿no? Funcionan mal y funcionan peor incluso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que yo he vivido en una y en otra administración, ¿no? Al cabo del tiempo, me lleva un poquito a la reflexión de si el caso de Asedie, que ha ido buscando alianzas, ¿no? Enlazando un poco con lo que David decía en la mesa anterior, hay que buscar alianzas. Nosotros trabajamos mucho para convencer a los compañeros de que los medios de comunicación no son enemigos, sino que son aliados, que nos van a ayudar, ¿no? Como en el caso de Asedie, que dice, oye, dame los datos y te voy a ayudar, los voy a limpiar y tú vas a sacar un beneficio también de esto, ¿no? No solamente yo, para mis empresas asociadas. Digo, si no sería bueno, o una idea, la dejo ahí, si los medios de comunicación también hicieran sus premios, ¿no? de buenas prácticas en las administraciones públicas que facilitan datos para reutilizar, como lo hace Asedie, y no solamente destacar allí donde las cosas no funcionan bien o donde no me dan los datos. Digo que quizá podría ser una buena idea, porque eso a lo mejor remueve algún obstáculo dentro de la administración, porque nos gusta mucho pues colgarnos medallas y tener reconocimientos, y ese, si viene de un medio de comunicación, te digo que vale el doble, puntúa el doble, eso seguro. Es que nada más, muchas gracias por dejarme hablar. Bueno, pues de cara, bueno, si quieren empiezo yo. Sí. Sobre lo último, a ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos y un sesgo que tenemos los medios de comunicación es que las buenas noticias apenas se leen, ¿vale? Es una cosa que pasa en todo el mundo, que es que la gente no quiere leer buenas noticias. O sea, si tú haces como el mismo tema, dos titulares como uno negativo y uno positivo, al positivo van a entrar muchísimo menos. Entonces ahí siempre hay un sesgo que nosotros los periodistas tenemos un poco que combatir, pero que es un sesgo real, porque nosotros queremos que la gente nos lea, que tengamos visitas, de que lo negativo es noticia y a lo mejor lo positivo no es tan noticia, ¿vale? Eso lo entiendo, pero hay como muchos sesgos y muchas implicaciones ahí. Que a lo mejor creo que no se notó en mi presentación de antes, pero yo sí creo que ha avanzado muchísimo España en términos de acceso a datos abiertos, en términos de transparencia. Es decir, yo llevo 2015, 7 años en el diario, y cuando yo empecé en el diario, vamos, llevamos un año de ley de transparencia que había empezado a echar a andar. Teníamos el portal de Transparencia Nacional y no todas las comunidades autónomas, me suena, en ese año tenían su propio portal de datos abiertos ni nada similar. Si tú ves ahora, yo creo que ya no queda casi ninguna comunidad autónoma que no tenga un portal de datos abiertos, que no tenga ya habilitado un sistema de solicitud de peticiones de información a través de transparencia. Muchas incluso ya tienen ya sus propios consejos de transparencia montados. Vamos, yo creo que el avance es muy grande, o sea, yo creo que eso se ha visto. Otra cosa es, ¿puedo mejorar? Pues por supuesto que siempre se puede mejorar. Pero sí, sobre lo de los premios, claro, es que ahí me entras un poco, es una complicación, porque claro, medio premiando una administración queda un poco raro, porque después te dicen, ¿y si todos los que premias por casualidad son de no sé qué partido? Te dan hostias a ti como medio de comunicación porque son todas del mismo partido, cosas así. Se podría estudiar, pero no sé si lo vería tanto. Sí, sobre lo que comentas de que a lo mejor creo que los medios de comunicación es una realidad que no destacamos tanto las noticias positivas o los buenos haceres de la administración frente a lo contrario. Pero es un poco, yo creo que una consecuencia del sesgo de las noticias, es decir, que normalmente la noticia es cuando se hace mal y no cuando se hace bien. Como que a lo mejor como que los medios de comunicación tenemos como interiorizado que hacerlo bien es lo habitual y a lo mejor no tiene por qué ser así. Es tan raro que un periódico dé premios a una administración que actúa bien, a que una administración reconozca a un periodista por hacer un trabajo de periodismo de datos que... Claro, correcto. Es decir, que se trata de experimentar. Yo ahí, si me permiten, sobre eso que decía Joaquín, yo veo muy interesante ese premio, sobre todo porque ese premio va a generar competitividad y va a generar
que se mejore, que haya mayor calidad. En Argentina lo que hay es, tenemos la Fundación Conocimiento Abierto, que es el capítulo nacional de la Open Knowledge Foundation, que hace un ranking donde lo hace a nivel ciudades y a nivel provincias, que serían las comunidades autonómicas de aquí, que creo que se podría hacer, y establece como si fuera un top 20 de cuáles son los 20 datasets más importantes y pone ciertos criterios sobre cada una. Y entonces es algo que no hay que tener miedo del color político, porque es algo objetivo. Voy al portal, encuentro el dataset de compras. Está actualizado, está así, está... Perfecto, acá tiene los 5 puntos. Y ahí vas sumando. Y después al final. Y me acuerdo estaba, y yo cuando era director de Buenos Aires, lo voy a decir, y sin miedo, porque esto también, esta fue de las cosas que me salieron bien, lo gané los 3 años consecutivos que estuve como director, sacando el 100% de los puntos. ¿Qué hacía? Hacía trampa. Mentira, trampa. ¿Qué? ¿Van a pedir esto? Al equipo. Van a pedir esto. ¡Pa, pa! Bueno, Mirá, después lo demás... Pero claro, íbamos a buscar eso. Solamente Pero ¿qué hace eso? Eso generaba una cultura puertas adentro, porque queremos salir primeros, el alcalde estaba contento, genera difusión... es un poco... Y bueno, yo creo que eso suma. Y entonces, si los 20 datasets más importantes están... Yo creo que eso sería interesante. Creo que se podría buscar alguna alternativa entre algún medio de comunicación, alguna fundación para que se haga aquí en España. De hecho, el proyecto este de los alcaldes que hicimos, lo que funcionó mejor fue un semáforo que nos han enseñado de transparencia, que evaluábamos. Y entonces, bueno, poníamos rojos, amarillos y verdes y tal. Y entonces funcionó súper bien, porque de hecho, al que tenía en rojo, de repente se daba cuenta que no lo estaba haciendo bien y llamaba, oye, pues si yo tengo puesto tal, digo, pero fíjate que tienes una reunión puesta, sí que lo tienes publicado, pero y entonces cambiaban. Y luego, incluso alguien ha mencionado aquí el Ayuntamiento de Esplugas, no, San Feliu, que le pusimos verde en todo. Yo no lo conocía, no nos conocíamos de nada a esta gente. Pero es que es verdad que nos dieron, hicimos una petición, nos dieron 2 años de reuniones mejor de lo que nosotros pedíamos. Entonces, de hecho, hubo un periódico que se llama Crónica Global, que hicimos este proyecto y como, por ejemplo, es verdad también que el Ayuntamiento de Barcelona en tema de agenda pública lo tenía todo publicado, ponía que como que Colau nos había pagado a nosotras este proyecto, que no teníamos nada que ver, ¿no? Pero sí que hicimos el tema de, al menos pusimos en el mapa, en rojos, verdes y amarillos, ¿no? Los que lo estaban haciendo bien, y era una forma como de revertir también lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí, Olga, por favor. Sí, es que yo, la foto que he puesto ahí, la diapositiva que he puesto ahí de los verdes, es que no sabéis las comunidades autónomas como no querían aparecer en blanco, que era que ninguna la tenía abierta. Claro. Entonces eso fue increíble y ha funcionado mejor el segundo por esa rapidez, o sea, es muy importante. Y aquí voy a decir rápidamente, porque has dicho, y es verdad, que hay que dar buenas prácticas. Red.es hace muchísimo impulso, aparte de la difusión de Castilla y León para todo el tema de datos abiertos, también el tema de los premios de los datos abiertos de Castilla y León, el grupo de trabajo de la FEM, armonizando todo el trabajo que están haciendo en los municipios. En el tema de formación, la Universidad de Navarra, el INAP, con el curso del Cuerpo Superior de Funcionarios, en el que nos han invitado a participar por primera vez en temas de gobierno abierto y hemos dado nuestro punto de vista. La Comunidad de Madrid, creo que es la 3ª edición en la que nos han invitado a participar en el curso que hacen para reciclar y para formar a los funcionarios. La Universidad de Sevilla, los convenios de colaboración que tenemos con las comunidades autónomas y con algunos organismos públicos. Y me parece que el tema de la Oficina del Dato también, que están contactando con nosotros, y esperamos que nos hagan caso en la identificación de los datos de alto valor. Y nada más, pero es que así rápidamente que he puesto, porque hay muchos ejemplos de buenas prácticas. Yo llevo 15 años en ASEDIE, ha cambiado muchísimo, la comunidad que se hace de los datos, como decían en la mesa anterior, tiene muchísima fuerza, porque no nos relajemos, por favor, que esto va funcionando y entonces hay que seguir trabajando en la misma línea. Vale, gracias. Gracias. Sí que aquí ya tenemos que ir cortando porque ya me han avisado que puedo bajar por ahí, ¿no? No, sí que agradecerles a los participantes que he tenido acompañándome en esta mesa, estas 4 personas que son magníficas, agradecerles sus presentaciones, sus respuestas, también a los que nos acompañan desde el otro lado, que han estado con nosotros, que se han mostrado interesados en lo que estamos contando, ¿no? Y a título personal se añadiría que desde el punto de vista tanto de mi época en la parte de gobierno abierto como en la nueva, en la que estoy descubriendo desde el ISTAC, hay muchísima gente comprometida con la apertura de datos, los datos, con la calidad, con la interoperabilidad,
confíen en nosotros y llegaremos y ayúdennos, ¿no? O sea, ayúdennos porque hay muchísima gente. Y nada, agradecer aquí a la directora, Marta Saavedra, su invitación a participar y que me haya invitado como moderadora de esta mesa, que ha sido un placer. Y nada, despedirnos y espero volvernos a encontrar pronto. Gracias. Bueno, mientras los ponentes se van quitando los micrófonos, no os llevéis los micros, que los necesitamos para mañana. Hoy termina la primera jornada, mañana volvemos a las 9:30. Bueno, tenemos ahora tenemos el taller, que lo vamos a empezar a las 4 y ahora nos vamos a comer. Tenemos la comida en el restaurante, hay que salir detrás de las azafatas.